Bueno, ahora es momento de presentar a la maestra Macarena Orozco Martínez, quien es directora en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, especialidad en dinámica socioeconómica y políticas públicas, economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Guadalajara en maestría, profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato Campus León. Cuenta con una amplia experiencia profesional en consultoría, diseño, elaboración e implementación de diagnósticos, así como el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas en los gobiernos estatales y municipales, en los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Colima, Estado de México e Hidalgo, por mencionar algunos. Maestra, adelante con su ponencia, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día. Bueno, pues sin más, voy a presentarles y compartir la presentación que he traído para esta sesión el día de hoy, que la he titulado El proceso de evaluación como una etapa fundamental en el ciclo de las políticas públicas. El objetivo de la presentación del día de hoy es compartir, que dialoguemos y reflexionemos sobre el proceso de evaluación en el ciclo de las políticas públicas. Particularmente, lo que me gustaría nos centráramos en estos objetivos es reflexionar sobre los sentidos y los significados que tiene la evaluación como proceso en sí misma y, por supuesto, también cuáles son los sentidos, los significados y la importancia que el proceso de evaluación a su vez tiene en el ciclo de las políticas públicas. Una vez dicho esto, una segunda Son dos. parte de la presentación La primera fue la de eh, economía. es que podamos compartir, dialogar y reflexionar sobre las experiencias prácticas de cómo estamos haciendo evaluaciones en el ámbito subnacional en México, particularmente en los gobiernos estatales y municipales. De manera general, podemos pensar y visualizar el ciclo de las políticas públicas como lo podemos observar en esta figura. Y a partir de esto, justamente ahí puse unos signos de interrogación en la fase que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación. Lo que quise compartir con estos signos de interrogación es, a manera de introducción, precisamente, que nos interroguemos sobre qué significa que la evaluación, en este caso, esté posicionada en ese lugar en el ciclo de las políticas públicas. ¿Qué significa que justo es en esa parte, como a la vez de final, pero a la vez de inicio, de reinicio, de retroalimentación del ciclo de las políticas públicas? ¿Qué significa, pues, en este sentido, que la evaluación esté posicionada en esta parte de lo que nosotras y nosotros conocemos como el ciclo de las políticas públicas? Es ahí este primer momento que yo quería traer a la reflexión. La que sigue, por favor. En este sentido, pues, la pregunta más directa podría ser: ¿cuál es la importancia de la evaluación en el ciclo de las políticas públicas? Adelante. Para ir entonces adentrando las reflexiones y la discusión en este sentido,
es que lo primero que quise compartirles para ir dando respuesta a estas primeras interrogantes de la presentación es que considero que la evaluación es un proceso por sí misma dentro del ciclo de las políticas públicas. De manera general, intenté ilustrar con esta figura qué es lo que yo conceptualizo y entiendo a la evaluación como proceso. Es un proceso que inicia, por así decirlo, con lo que yo llamé la gestión administrativa de la evaluación. ¿Qué significa esta parte de la gestión administrativa de la evaluación? Significa que ahí inicia el proceso pensando que ya tomamos decisiones sobre qué se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, qué tipo de evaluaciones se van a hacer, con qué metodología o con qué términos de referencia se van a llevar a cabo esas evaluaciones. Se ha presupuestado el gasto en las evaluaciones, se han firmado convenios, se han llevado a cabo convocatorias de licitación para seleccionar a evaluadoras y evaluadores. Es decir, todos estos aspectos yo traté de englobarlos en este recuadro que llamé la gestión administrativa de la evaluación. Entonces, una vez que hemos avanzado en esta fase de la gestión administrativa de la evaluación, da inicio la evaluación, ¿no? Da inicio la evaluación, ahora sí, en este segundo recuadro, en esta segunda etapa, que podríamos decir implica a su vez también el diseño y la especificación de una metodología. Que si bien aquí quiero puntualizar, dentro de la etapa anterior que yo llamé la gestión administrativa de la evaluación, se han establecido algunos términos de referencia para llevar a cabo las evaluaciones. En esta segunda etapa o en este segundo momento, el diseño de la metodología se especifica, se llegan a acuerdos de si es pertinente o qué tan pertinente es aplicar esos términos de referencia como se han diseñado, o es necesario hacer algunos ajustes en la metodología que fue propuesta para llevar a cabo las evaluaciones. Por ejemplo, si es necesario integrar trabajo de campo en el proceso de la evaluación, cómo se va a llevar a cabo ese trabajo de campo, dónde, con quiénes, cuándo, con qué recursos, para qué, cuáles son los sentidos de incorporar trabajo de campo, etcétera, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con ese trabajo de campo, entre otros aspectos que es necesario afinar de la metodología para llevar a cabo las evaluaciones. A eso me refiero con este segundo recuadro, que implicaría ya el diseño final de una metodología para poder llevar a cabo las evaluaciones. Luego, entonces, el tercer recuadro o el tercer momento en esto que yo he llamado la evaluación como proceso, implicará que tenemos que, pues, ya poner en práctica la evaluación, implementarla, llevarla a cabo. Y prácticamente todas las evaluaciones empiezan con este tercer recuadro en el proceso que refiere a la búsqueda, la recolección de información, la generación a su vez también de información, la búsqueda, por ejemplo, de toda información documental, a su vez, además de la información documental que nos pueden proporcionar las instancias evaluadas en este caso, o las instancias, por así decirlo, que están operando o que son responsables de los programas y de las políticas públicas que están siendo evaluados. Por supuesto que también se nos comparte información y así se empieza con este proceso de recabar, buscar, recolectar y generar información, en este caso documental. También, como dice ahí, puede ser dentro de este proceso llevar a cabo investigación en trabajo de campo, y esto es ya en sí mismo
el proceso de investigación que implica las evaluaciones de programas y de políticas públicas. Aquí pues quiero hacer y poner un paréntesis diciendo que la evaluación de políticas y programas públicos también puede ser entendida como un proceso de investigación. Luego, una vez pasado este tercer recuadro, lo que seguiría es revisar, organizar, sistematizar y analizar la información que hemos obtenido en este proceso de investigación evaluativa. Posteriormente, en el recuadro número 5, en el recuadro verde, estaríamos llegando a hacer una identificación e interpretación de los hallazgos de la evaluación. Esto ya sería estarnos acercando hacia hacer puntualizaciones más específicas y particulares de qué es lo que hemos ido encontrando en este proceso de investigación evaluativa. Posteriormente, en el recuadro más café, empezamos a elaborar conclusiones de la evaluación para, a su vez, posteriormente, poder desarrollar recomendaciones como resultado de todo este proceso anterior de la evaluación, recomendaciones, por así decirlo, de las oportunidades de mejora que hemos encontrado en los programas y políticas públicas. Luego, además de las recomendaciones, tenemos que elaborar los informes de evaluación. Toda evaluación de un programa o de una política pública tendrá que, después de este proceso que estoy describiendo, elaborar un documento que se llama informes de evaluación. Y por supuesto que estos informes de evaluación deberán contener todas las etapas anteriores que he estado explicando en los recuadros que ustedes pueden visualizar acá. La elaboración de este informe de evaluación ya es pues como un gran producto o el producto, por así decirlo, final de cualquier evaluación de programas y de políticas públicas. Posteriormente a la elaboración del informe de la evaluación, también más recientemente tendremos que hacer elaboración de presentaciones tipo como esta, la que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? En un PPT, en infografías, en pósters, en flyers, en lo que se haya especificado en los convenios y en los contratos que se firman de cómo tenemos que entregar después del informe de evaluación, qué otros subproductos finales para cumplir con la evaluación como un proceso. Entonces, bueno, después de esto vienen esta elaboración de subproductos y, por supuesto, también hacer las respectivas presentaciones de los resultados de las evaluaciones, ¿no? Presentaciones de resultados que en un primer momento, pues, tendrán que ser con las dependencias que evaluamos o cuyos programas y políticas públicas hemos evaluado. Funcionarias y funcionarios. Bueno, a mí me ha resultado y me agrada cada vez más presentar los resultados de las evaluaciones ante diversos tipos de personas, actoras y actores involucrados en los procesos de las evaluaciones. Puede ser ante funcionariado quienes toman las decisiones sobre los programas y las políticas públicas, pero también ha resultado cada vez un ejercicio más rico y más interesante, además de este tipo de presentaciones, también hacer presentaciones con el personal que está directamente operando e implementando las políticas y los programas públicos. Y por supuesto que también resulta muy interesante hacer las presentaciones de resultados con actoras y actores clave que participaron de otras diversas formas en las evaluaciones. Por ejemplo, con la ciudadanía o con las poblaciones objetivo que están atendiendo los programas y las políticas públicas, presentarles los resultados de las evaluaciones también es un proceso muy, muy interesante. Entonces, bueno, de manera general,
es lo que yo quería presentarles en esta primera parte, de ir describiendo cuáles son o qué implica hacer una evaluación de políticas y programas públicos. Y cómo esta evaluación la podemos entender como un proceso de investigación. Sí, está bien. Gracias. Bien, entonces, una vez llegadas y llegados a este punto, resulta importante abonar también al primer cuestionamiento que yo hacía sobre cuál es la importancia, cuál es el significado de la evaluación como proceso en el ciclo de las políticas públicas, retomar qué es lo que se ha dicho en algunos marcos normativos, qué es lo que ha dicho Coneval y qué es lo que han dicho algunas investigadoras e investigadores expertos sobre para qué evaluamos, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos y cuáles son los significados de llevar a cabo estos procesos de evaluación de las políticas y programas públicos? De acuerdo con Coneval, en este sentido, las evaluaciones tendrían dos principales objetivos. Por un lado, generar conocimiento, generar información para mejorar las intervenciones públicas. Ese es un sentido fundamental de generar evaluaciones. Y otro sentido en es contribuir a través de las evaluaciones a la transparencia y a la rendición de cuentas. Esto es, por un lado, lo que nos aporta Coneval sobre los para qué es necesario hacer evaluaciones a las políticas y programas públicos. Por otro lado, en un texto que más adelante les voy a presentar, que su servidora y otras y otros colaboradores hicimos en el 2018, por ahí, bueno, pues reflexionamos que evaluar es una fase fundamental en el ciclo de las políticas públicas. Justo de ahí para analizar la construcción, cómo se hace una política o un programa público, cómo se implementa, cuáles son los avances, cuáles son los resultados de ese programa o de esa política pública en cuanto al problema que se está intentando resolver o atender y cuáles pueden ser oportunidades de mejora para el programa y o para la política pública. Este es algo de lo que nosotros reflexionamos de por qué esa evaluación, esa fase de evaluación es tan importante, cómo está posicionada en el ciclo de las políticas públicas. Si ustedes recuerdan la figura que mostraba yo al inicio de la presentación, precisamente la evaluación está posicionada en ese punto hacia el final del ciclo de las políticas públicas, pero implica también el final y el reinicio, la retroalimentación y el análisis de la política pública y del programa de manera integral. Una evaluación, pues, nos permite analizar, profundizar, investigar y retroalimentar cómo ha sido construida la política o el programa, cómo se está implementando y, a su vez, detectar qué sí está funcionando, cuáles son o no, cuáles están siendo los resultados de la política o el programa, además de lo que se tenía en las metas y en los objetivos, si está teniendo otro tipo de efectos, otro tipo de resultados que podríamos llamar no esperados de la política o el programa, y a su vez, a partir de todo este proceso investigativo, detectar oportunidades de mejora. Adelante. Entonces, en esta lógica de ideas, profundizando en la importancia de la evaluación, también encontré estas otras aportaciones de algunos otros autores y autoras. Evaluar nos permite valorar la eficacia de la acción, en este caso, por ejemplo, de políticas sociales. Nos permite también obtener información, generar información. Regularmente todas las evaluaciones generan información y conocimientos nuevos. Esto es algo de lo más rico y de lo que le da más sentido a que hagamos evaluaciones. Entonces,
las evaluaciones nos permiten generar estos conocimientos y esta información pertinente y útil para fortalecer las intervenciones públicas. También nos permite contribuir a hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, partiendo de que prácticamente siempre desde la economía tenemos este principio máximo de los recursos siempre son escasos. Entonces, las evaluaciones también nos permiten contribuir a mirar qué tan eficientemente estamos invirtiendo el uso de los recursos públicos en determinados programas o en determinadas políticas públicas. La evaluación también nos permite hacer una redefinición de metas en los indicadores de los programas, por ejemplo. Nos permite también dotar de transparencia al ejercicio de la función pública, de los programas, de las políticas, y estas evidencias a su vez contribuyen a legitimar la rendición de cuentas. Dicho sea de paso, aquí quiero agregar que entonces para dar cumplimiento a prácticamente todas estas bondades que tiene evaluar, es necesario y está también establecido en marcos normativos que los informes de las evaluaciones deben de ser públicos, ¿no? Deben estar publicados en las páginas de transparencia o bien también en las páginas de las dependencias que están siendo responsables y que están operando los programas y políticas que han sido evaluados. Adelante, por favor. Entonces, de acuerdo con esto que voy comentando, evaluar es un ejercicio de investigación necesario, pertinente y útil para transformar las políticas y los programas. En este sentido, por ejemplo, Miriam Cardoso lo que nos dice es que pensar, evaluar para transformar implica que las evaluaciones deben aportar elementos al proceso de la toma de decisiones que permitan a su vez mejorar los efectos y los resultados de las intervenciones que están siendo evaluadas. Más recientemente, también hemos encontrado que la evaluación tiene sentido en la medida que a través de la evaluación podamos incidir en la mejora de las políticas y los programas, pero las políticas y los programas también a su vez puedan incidir en mejorar las vidas de las personas. Evaluar, pues, en este sentido, vale la pena entenderlo como un proceso de mejora continua o que nos debe estar dando luz para hacer mejoras continuas en los programas y en las políticas, para avanzar hacia sociedades de derechos, sociedades que sean menos desiguales y construir sociedades que sean libres de violencias. Esto es un sentido fundamental de las evaluaciones de las políticas públicas. Sobre todo, esta idea o estas ideas de incidir en que podamos mejorar las vidas de las personas viene de la idea de un texto del Banco Interamericano de Desarrollo que publicó, me parece, por allá del 2021, que refiere a que tenemos que pensar las formas de cómo hacer que el gasto público sea más eficaz y eficiente para lograr mejores vidas. Y por supuesto que el pensar que las evaluaciones implican ejercicio de recursos públicos, es entonces que esto nos lleva a pensar cómo hacer que esos gastos o ese ejercicio de gasto público en evaluaciones pueda incidir de manera eficaz y eficiente en mejorar la vida de las personas. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la idea que estaba comentando. A través de pensar que los recursos son escasos,
Debemos, pues, considerar que las evaluaciones de políticas y programas debieran tener mayor relevancia precisamente en estos contextos para generar conocimiento y evidencias sólidas, argumentos fundamentados, que a su vez mejoren la toma de decisiones y la calidad del gasto del presupuesto público. Al final, y con esto voy entrando a una segunda parte de la presentación, al final, pues, en este sentido, cada evaluación representa una oportunidad para reflexionar y analizar el proceso mismo de la evaluación, los resultados que obtuvimos con esta evaluación, así como pensar, reflexionar, analizar, discutir las prácticas evaluativas de quienes estamos realizando la evaluación y de quienes participamos de una o de otra manera en las evaluaciones. Es pues en este sentido que la segunda parte de esta presentación me gustaría traer la atención hacia esto que yo he llamado necesitamos reflexionar para evaluar la evaluación. ¿Cómo estamos haciendo las evaluaciones? ¿La que sigue? En este sentido, por ejemplo, autores como Sime nos llevan a entender la metaevaluación como una autorreflexión crítica, contextualizada e interdisciplinaria sobre los discursos y las prácticas evaluativas. Esto de la metaevaluación también puede ser entendido de una manera más sencilla en la frase que yo ponía en la lámina anterior. Evaluar las evaluaciones, ¿no? ¿Qué es una metaevaluación? Evaluar las evaluaciones. ¿Y qué implica evaluar las evaluaciones? Implica esto que está aquí, ¿no? Implica que como actores y actoras clave, ya sea funcionarios, funcionarias o ya sea evaluadores y evaluadoras, que podríamos ser actoras y actores clave en este proceso de las evaluaciones, hagamos una autorreflexión crítica y nos autoevaluemos, ¿no? Nos autoevaluemos en el sentido de analizarnos en estos términos de cómo estamos implementando las evaluaciones, cuáles son nuestras prácticas evaluativas. La que sigue, por favor. Así pues, en este momento voy agregando también varias preguntas para que vayamos reflexionando sobre esta segunda parte de la sesión. ¿Cuáles son las prácticas de evaluación en algunos gobiernos subnacionales? ¿Cómo se decide qué programas y qué políticas se van a evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo se decide quiénes deciden qué se va a evaluar? ¿Cuándo se van a llevar a cabo esas evaluaciones? ¿En qué momento se decide si vamos a evaluar un programa este año o lo vamos a evaluar el siguiente año o no lo vamos a evaluar durante todo el sexenio? ¿Por qué unos programas y políticas públicas sí se evalúan y otros no? ¿Qué tipo de evaluaciones vamos a hacer? ¿A qué tipo de programas y a qué tipo de políticas públicas? ¿Cómo se decide cómo seleccionamos a las personas o a las instituciones o a los organismos que van a llevar a cabo las evaluaciones? ¿Quién decide quién evalúa? ¿En base a qué elementos? ¿En base a qué criterios? ¿Cómo están siendo los procesos para determinar quién va a hacer las evaluaciones? Por supuesto, dentro de esta serie de interrogantes que todas me parecen igual de importantes, un tema es cómo vamos a evaluar, con qué metodologías, cuáles son las metodologías más pertinentes para hacer evaluaciones de un programa en un gobierno municipal.
y si esa metodología es pertinente y es adecuada para hacer una evaluación de un programa de un gobierno estatal, o como hemos venido haciendo, si retomar las metodologías de Coneval para hacer evaluaciones de programas o políticas públicas en el gobierno federal son pertinentes para hacer evaluaciones en gobiernos o en programas o en políticas a nivel municipal. ¿Cómo está haciendo esta discusión en términos metodológicos? Por supuesto, también otras preguntas que pueden seguir fluyendo sobre cómo estamos evaluando en los gobiernos subnacionales es cómo se presupuestan las evaluaciones, ¿no? En base a qué se toman decisiones para decidir cómo se va a invertir en hacer tales o cuales evaluaciones. La que sigue, por favor. En este sentido, pues, es que quiero compartirles algunas reflexiones y experiencias de un ejercicio que su servidora coordinó en el gobierno del estado de Guanajuato por allá entre 2016 y 2017. Y de ese ejercicio salió como resultado este texto que ustedes pueden visibilizar ahí, que se llama Evaluación de Políticas Públicas en Gobiernos Estatales, el caso de Guanajuato. El libro está centrado en esta evaluación de diseño que hicimos a 43 programas sociales. Y uno de los capítulos centrales de este texto, que es una parte del cual les quiero presentar esta mañana, precisamente es un capítulo que se llama La metaevaluación de la evaluación de los 43 programas sociales, ¿no? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué experiencias obtuvimos? ¿Qué reflexiones hicimos el equipo de trabajo y su servidora cuando concluimos la evaluación de estos 43 programas? La que sigue. En este sentido, les quiero platicar muy brevemente cómo fue el proceso o cómo nosotros, el equipo de trabajo que hicimos este proyecto, cómo fuimos viviendo el proceso de hacer las 43 evaluaciones de diseño. Fue a mediados de septiembre del 2016 que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato se presenta en un auditorio que tenemos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León para invitar a la Universidad de Guanajuato, en específico a nosotros, a la división y en el Campus León, a llevar a cabo este proyecto. Ellos y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano van y presentan que quieren llevar a cabo 43 evaluaciones de diseño de programas sociales. Subrayé las fechas y las puse en negritas porque me parece un elemento muy importante a considerar en lo que estamos dialogando el día de hoy. Posteriormente, ya en octubre del 2016, la Dirección Administrativa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León nombra un coordinador del proyecto. Y a su vez, este coordinador del proyecto integra un grupo de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones, en donde estábamos integradas e integrados 18 investigadores e investigadoras de la universidad y 50 estudiantes. Entonces, grosso modo, esa fue la primera idea de cómo se pensó que se podía llevar a cabo este proyecto. Hacia el 10 de noviembre de 2016, la dirección administrativa decide cambiar la coordinación del proyecto. Y ahí es donde entra su servidora
para coordinar el proyecto de las 43 evaluaciones. Hacia mediados de noviembre se firma el convenio entre ambas partes, la Secretaría de Desarrollo Social Humano y la Rectoría de la Universidad de Guanajuato, en donde se pactan una serie de productos entregables. Entre ellos se acuerda que había que entregar resultados parciales de las 43 evaluaciones para el 16 de diciembre de ese mismo año. Y bueno, como ustedes pueden ir intuyendo, la cosa se empieza a poner gris, que es lo que trato de ilustrar en ese último recuadro, porque los recursos de la división eran y siguen siendo escasos para hacer frente a este tipo de proyectos. Por poner un ejemplo, para ser más clara a qué me refiero con que los recursos de nuestra división son escasos, nosotros solamente contamos con un centro de cómputo. Y ese centro de cómputo está ocupado regularmente para dar clases, que es el fin, por supuesto, de que tengamos ese centro de cómputo. Y por supuesto que además estábamos en final de semestre. Entonces, ese centro de cómputo estaba ocupado regularmente para dar clases, para hacer exámenes finales, entre otras cosas. Y la división no disponía, en este caso, en su momento, de otros equipos de cómputo, a partir de los cuales ese equipo de trabajo que estaba formado por 18 investigadores e investigadoras y 50 estudiantes pudiéramos usar para poder estar haciendo el proceso de investigación de las evaluaciones. Por supuesto que también los recursos son escasos en términos económicos y en términos de formación de capital humano. Es otro de los aspectos que más adelante resaltaré sobre esto. La que sigue, por favor. Dentro de ese convenio que les platicaba yo, que se firma a mediados de noviembre del 2016, se estableció como productos entregables de todo el proceso de la evaluación. Creo que fueron en total 15 productos entregables. 14. Bueno, de manera general, intenté plasmar aquí lo que se estableció que se iba a entregar. Primero, un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el proyecto? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son los horarios de trabajo? ¿Cómo se va a hacer la búsqueda de información, la sistematización? Todo eso que ya describí en el proceso de la evaluación como investigación. Luego, dentro de ese plan de trabajo, también había que entregar y llevar a cabo, por supuesto, capacitación y formación, sobre todo en términos metodológicos, de qué implica, qué significa hacer una evaluación de diseño en este caso, cuál es la metodología, cómo implementar la metodología para poder hacer una evaluación de diseño en 43 programas sociales. Y bueno, así sucesivamente, para no detenerme en cada uno de los puntos, donde ustedes pueden ver que puse el número 43, significa que se tenían que entregar 43 carpetas o 43 expedientes a lo relativo en ese entregable. Es decir, en el entregable número 7 había que entregar 43 informes de evaluación de los programas sociales. Había que entregar recomendaciones para cada uno de los programas, o sea, 43 archivos o carpetas que tuvieran recomendaciones para cada uno de los programas. Y así sucesivamente, ¿no? Había que entregar cada uno de estos puntos que quedaron establecidos en ese convenio que se firmó. La que sigue, por favor. Además de lo anterior, que implicaba, dicho sea de paso, la metodología que utilizamos para hacer esta evaluación fueron los términos de referencia de Coneval para hacer evaluaciones de diseño,
que estos términos de referencia tienen o tenían en su momento, mejor dicho, utilizamos los TDR del 2016, 30 preguntas que había que hacerle a cada uno de los 43 programas para poder hacer la evaluación de diseño. Y luego, además de estos 43 informes, había que entregar 15 anexos por cada uno de los programas, versiones en Word y versión en Excel. Esos 15 anexos debían de tener especificado estos puntos que están aquí. La descripción del programa, la metodología para las cuantificaciones potenciales y objetivo, el procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios, o sea, de los padrones, hacer análisis y evaluar, por ejemplo, cómo fueron construidas y las matrices de indicadores de resultados de cada programa, cómo fueron construidos cada uno de los indicadores en cada una de las matrices de cada uno de los 43 programas. Eso había que entregarlo por aparte. Había que hacer también, por ejemplo, anexos donde se analizara o se evaluara cómo estuvieron construidas las fichas técnicas de los indicadores de las matrices, cómo se establecieron las metas para cada uno de los objetivos, para cada uno de los programas, y así sucesivamente, ¿no? La que sigue, por favor. Estos serán los 15 anexos para concluir con esta parte. También había que hacer, por ejemplo, ahí solo puntualizar el anexo 11, un análisis FODA que sintetizara las fortalezas, las oportunidades, los aspectos susceptibles de mejora y las recomendaciones para cada uno de los programas. Entonces aquí había que hacer 43 análisis FODA para cada uno de los programas, además de que estuviera toda esta información presentada, por supuesto, en lo que ya platiqué, como los informes de la evaluación de cada programa debían ser entregadas aparte en cada uno de estos anexos. Lo que sigue, por favor. Entonces, el proceso, retomando de cómo estaba el proceso o cómo fue el proceso de llevar a cabo estas 43 evaluaciones de diseño del programa, de los programas sociales, el proyecto por fin se logra concluir en julio del 2017, cumpliendo los compromisos establecidos con todos los productos entregables que ya les comenté, más aparte hicimos varias presentaciones de resultados de manera presencial ante el gobernador del estado en el 2016 que estaba saliendo y ante el gobernador entrante en Guanajuato, que también nos tocó ya para el 2017, había nuevo gobernador y entonces, bueno, fuimos a hacer las nuevas presentaciones y también hicimos presentaciones con funcionariado operativo de cada uno de los programas que evaluamos. En total, en este proyecto evaluamos programas sociales de 21 dependencias del gobierno estatal de Guanajuato. Así fue como concluimos ese proceso de evaluación. Como ustedes podrán comprender y suponer, es el único proceso de 43 evaluaciones que hasta el día de hoy he hecho y que seguramente es el único que voy a hacer en términos de evaluar 43 programas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser algunas de las muchas conclusiones y reflexiones y experiencias y aprendizajes de este proyecto? La evaluación de políticas es una labor analítica muy profunda, compleja, que implica un trabajo consistente. ¿Qué quiero decir con esto del trabajo consistente? No puedo yo estar haciendo una evaluación, que fue lo que le fue pasando a varias personas que estaban en el equipo de trabajo inicial, hacer una evaluación una semana, dejar de hacerla como 2 meses y luego querer volver a hacerla otra semana, otros 2 días, dejarla por otro mes, irme y luego regresar. Es muy difícil hacer una evaluación bajo esta lógica.
Entonces, una evaluación requiere un trabajo consistente, un trabajo diario. Con consistente quiero decir, implica un trabajo diario hasta que se termina la evaluación. La evaluación requiere cierta formación académica, de preferencia, experiencia en el tema. Nos requiere una gran capacidad de análisis como de síntesis, entre muchas otras cosas. Y un punto importante es la disponibilidad de tiempo que tenemos para hacer la evaluación. Por eso, al inicio de la presentación, a mí me parecía muy importante compartirles cómo es que la evaluación es un proceso, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo todo ese proceso, tenemos que tener disponibilidad de tiempo como un elemento fundamental. La evaluación de políticas y programas también es algo que debe comprenderse y asumirse por las y los actores clave como una etapa fundamental en el ciclo de las políticas públicas en los términos que ya he explicado anteriormente. Porque los hallazgos, porque los resultados, porque las aportaciones deben contribuir a retroalimentar y a transformar para mejorar las políticas públicas. Por eso es una etapa fundamental en el ciclo de las políticas públicas. La que sigue. Otras experiencias. Concluir el proyecto fue posible en función también, a su vez, de tomar decisiones muy importantes hacia aquel mediados de noviembre, ¿no? Recordar que estaba pactado entregar resultados parciales de las 43 evaluaciones el 16 de diciembre. Entonces, grosso modo, lo que quiero plantear aquí es que su servidora como coordinadora del proyecto tuve aproximadamente un mes entre el 16 de noviembre que se firmó el convenio, que quedé yo como coordinadora, y la entrega que estaba pactada para el 16 de diciembre. Entonces, bueno, con ese panorama, la primera decisión que a su vez tomé es negociar los plazos y las condiciones de entrega. Definitivamente había que negociar las condiciones de entrega porque hacer 43 evaluaciones de manera, aunque fuera de manera parcial, en menos de un mes, cuando estábamos capacitando a las y los estudiantes sobre lo que ustedes ya vieron anteriormente, marco lógico, MIR, indicadores, etcétera, para que ellos pudieran aplicar eso en la evaluación. Entonces, fue o estaba complicado entregar resultados ya de las evaluaciones para el 16 de diciembre. Que dicho sea de paso, sí hicimos este entregable parcial, pero lo que negociamos aquí es, por ejemplo, si los términos de referencia tenían 30 preguntas que implicaba hacer la evaluación completa de acuerdo a los TDR de Coneval, lo que acordamos fue no vamos a hacer las 30 preguntas, no vamos a analizarlas para los 43 programas, sino vamos a analizar 10, ¿no? Para los 43 programas. Y eso se convirtió en una entrega parcial para el 16 de diciembre. Por supuesto, un punto fundamental en esto de las decisiones para poder avanzar en el proyecto fue fijar tiempos para la recepción de la información de los programas a evaluar. Es decir, como ustedes visualizaron en una lámina anterior, estaban involucradas 21 dependencias del gobierno estatal. Entonces, había dependencias que decían, sí tengo la información del programa, pero te la entrego el 15 de diciembre. Entonces yo decía, no, pero es que no me puedes entregar la información el 15 de diciembre porque yo tengo a su vez que entregar una entrega parcial de los resultados de la evaluación el 16 de diciembre, ¿no? Entonces, fue fundamental decir, necesito la información de todos los programas a evaluar a más tardar el 1 de diciembre para poder usarla como insumo en esa primera parte que era la entrega de resultados preliminares para el 16 de diciembre.
Entonces aquí fue fundamental también, pues, en este sentido, fijar tiempos para que las dependencias evaluadas entregaran la información de los programas. Por supuesto, hubo necesidad de reestructurar el equipo de trabajo y de cómo en este nuevo equipo de trabajo asignar las evaluaciones. ¿Quién va a evaluar qué? A eso refiere este punto, ¿no? Y cómo reestructurar ese nuevo equipo de trabajo que fuera a su vez suficiente para poder realizar las 43 evaluaciones. Bueno, una vez pasadas estas primeras decisiones y estas etapas, implementamos jornadas de trabajo de lunes a sábado. Lo que les comentaba, algo que puede ser a veces tan simple y tan obvio, pero que en proyectos como este se vuelve fundamental, es si el centro de cómputo, el único que tenemos en la división de sociales, está ocupado de lunes a viernes, pues ni modo, necesitamos venir a trabajar los sábados. Los sábados, que es cuando está disponible el centro de cómputo, porque regularmente no hay estudiantes. Bueno, también ahí, dicho sea de paso, pues hubo menester trabajar también algunos domingos y días festivos. Habría que implementar mecanismos de capacitación y asesoría permanentes con este nuevo equipo de trabajo. Había que hacer una revisión constante en la elaboración de los informes y hubo necesidad también de establecer filtros de calidad periódicos en el avance de los informes. Es decir, un equipo de trabajo tenía que entregar a quien estaba revisando los informes de evaluación avances cada semana. Y esos avances de cada semana eran revisados con el establecimiento de criterios de calidad y se regresaban al equipo de trabajo. Entonces, esto fue algo periódico que establecimos hacerlo cada semana. Lo que sigue, por favor. Otras experiencias que es necesario considerar en esto que yo estoy llamando evaluar la evaluación, que cuando hacemos evaluaciones, un punto fundamental, principal a preguntarnos es con qué capital humano contamos para hacer esas evaluaciones o esa evaluación. En cuanto a perfiles disciplinarios, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la formación y en cuanto a la disponibilidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo detecté rápidamente es que quizás por formación, estudiantes de las licenciaturas de Administración Pública y estudiantes de la licenciatura en Sociología fueron quienes relativamente más rápido comprendieron esto de las metodologías de marco lógico y de cómo aplicarlas a la evaluación y se fueron como más rápido. Pero entonces aquí detecté que había otros grupos de estudiantes de otras licenciaturas con otro tipo de formación que requerían más tiempo en la capacitación y en las asesorías. Entonces, bueno, a esto refiere este punto de antes de hacer o antes de entrarle a un proyecto de evaluación de este tipo, hacernos la pregunta con qué capital humano estamos contando. También es fundamental la organización, la distribución y la calidad del trabajo. Esto también, como ya lo he comentado, fue fundamental establecer filtros de calidad en la elaboración de los informes de las evaluaciones. Y había que pues estar revisando constantemente y estar proporcionando asesorías y supervisiones constantes a quienes estaban haciendo las evaluaciones. La formación y consolidación de un equipo de trabajo de alto rendimiento que esté en el proyecto desde el inicio hasta el final resultó algo invaluable. Muchas personas se fueron a la mitad del proyecto y bueno, se vale y me parece que es interesante que mucha gente dijo, ya entendí lo que es hacer evaluación, pero yo no quiero hacer evaluaciones, no está dentro de mis intereses de formación académica ni está dentro de mis intereses de formación profesional y por tanto me retiro del proyecto. Entonces, bueno, dije, está bien, no se puede obligar a que hagan las evaluaciones si no están en sus intereses
académicos y sus intereses profesionales. Pero luego también detecté que hubo gente que sí me dijo, yo sí me quiero quedar y quiero terminar las 43 evaluaciones y quiero participar en el informe final y general de los resultados de todo el proyecto y me quedo hasta el final. Y esta gente que estuvo desde el inicio hasta el final resultó muy valiosa para poder concluir el proyecto. Entonces, aquí también reflexionamos que la selección de quién hace las evaluaciones, de quién lleva a cabo las evaluaciones, es algo crucial para poder hacer y tener evaluaciones de calidad. Evaluaciones de calidad que cumplan con los objetivos y los sentidos y los significados de la evaluación en los términos que he estado platicando el día de hoy. La que sigue, por favor. Las personas evaluadoras que finalizaron el proyecto han consolidado al día de hoy un perfil profesional en evaluación de políticas públicas. Además de lo anterior, bueno, pues otros factores críticos en un proyecto como el que aquí les he platicado es el tiempo que se estipula para el proyecto. Inicialmente, no sé cómo se tomaron las decisiones de por qué se decide en septiembre, a mediados de septiembre, que se querían hacer 43 evaluaciones de 43 programas sociales y que había que entregar resultados preliminares para el 16 de diciembre de ese mismo año. Esa es una decisión a la que me estoy refiriendo, en que el tiempo estipulado para el proyecto es un factor crítico cuando hacemos evaluaciones de este tipo. El equipo de trabajo y las disponibilidades de tiempo, esto también es algo fundamental. Si involucras estudiantes a hacer evaluaciones, resulta que entre noviembre y diciembre es fin de semestre. Y obviamente las y los estudiantes tienen una prioridad que es finalizar el semestre con las mejores calificaciones que cada quien quiere obtener. Entonces, esto es algo también fundamental. No solamente pensar, qué padre, tenemos 500 estudiantes en la universidad que pueden hacer evaluaciones. Sí, pero ¿cuál es la disponibilidad de tiempo que ellas y ellos tienen y el interés para poder hacer este tipo de proyectos? También es crucial analizar la disponibilidad de diversos recursos e insumos. Ya, como lo he comentado, varios ejemplos sobre la disponibilidad de capital fijo, por ejemplo, computadoras o espacios donde impartir las capacitaciones y las asesorías. Es necesario una adecuada organización y distribución del trabajo desde el inicio del proyecto. Es necesario que haya liderazgos y que haya una supervisión constante. Fue necesario también en un momento determinado sentarnos a hacer homologación de criterios de cómo estábamos aplicando la metodología para hacer la evaluación, porque aunque era una sola metodología para 43 programas, por formación, por experiencia, cada uno de los evaluadores la estaba aplicando de manera distinta. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, fue necesario sentarnos y homologar los criterios de cómo aplicamos la metodología y cómo homologamos la información para elaborar los informes finales. La que sigue, por favor. Para no agobiarles más, creo que ya está me ando pasando de tiempo, entonces les voy dejando más preguntas. Yo también traigo preguntas. Les voy dejando más cuestionamientos para seguir en esta reflexión. ¿Cómo conciliar los tiempos administrativos de las dependencias con los tiempos requeridos por los procesos de investigación que requieren las evaluaciones de políticas y programas? Las universidades deben hacer evaluaciones de políticas y programas públicos. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Bajo qué principios y lineamientos académicos, profesionales y éticos deben las universidades hacer evaluaciones de políticas y programas públicos? En México, particularmente en las entidades federativas, considero que es necesario incentivar la generación de metaevaluaciones que contribuyan
a generar reflexiones de las prácticas evaluativas. ¿Cómo estamos evaluando? Hay mucho que reflexionar sobre la implementación de la evaluación de las políticas y programas públicos. Y bueno, por último, quise compartirles esto que algunas y algunos estudiantes, hoy ya evaluadores y evaluadoras, algunos funcionarios, funcionarias, me dejaron al terminar el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué significó para ellos, para ellas, estar en este proyecto? Pues significaron cosas muy satisfactorias, como ustedes pueden visibilizar, significó para ellos una experiencia que sirve y servirá para futuros momentos de la vida profesional. Significó poner en práctica, poner en acción y aprender un montón de cosas nuevas. La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, también este chico dice, para él significó mucha satisfacción haber podido colaborar en la mejora de los programas sociales ofertados por gobierno del Estado y con ello poder incidir positivamente en la sociedad, ¿no? Que quieren colaborar en otro proyecto de 43 evaluaciones, qué bueno, muy bien, les deseo mucho éxito, ojalá lo encuentren. Y bueno, pues reflexiones en este sentido que a ellos y a ellas les sirvieron en términos académicos, en términos profesionales y supongo que también mucho en términos personales para la reflexión. Aquí le dejaría mi intervención, espero haber sido clara y espero haber podido compartir la experiencia que quería mostrarles. Quedo a sus más enteras órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos algunas preguntas. ¿Le parece si les damos lectura? Sí, claro. Nos preguntan, ¿este tipo de evaluación como proceso, las contralorías lo deben aplicar? ¿Lo deben aplicar? Podríamos pensar que no necesariamente. No necesariamente platicando con colegas y después de otras varias experiencias en otros estados sobre este tipo de ejercicios que se han intentado hacer desde el interior de varias dependencias de los gobiernos estatales, el tiempo siempre nos rebasa. Y regularmente es muy difícil que ustedes o quienes estamos de funcionarios o funcionarias podamos invertirle tiempo, trabajo a las evaluaciones. Ese es uno de los factores críticos. Y también otra cosa que hemos valorado es que independientemente de que decidan que sí las contralorías lo hagan, es muy pertinente y conveniente formar equipos con otros actores y actoras externos, tanto al programa como a las contralorías o a las dependencias que están haciendo la evaluación. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo evitar que las entidades confundan evaluación con el monitoreo de indicadores? Pues con este tipo de charlas. Creo que con este tipo de charlas, con este tipo de experiencias, con este tipo de aprendizajes, yo justamente me quise centrar en compartirles qué significa hacer una evaluación. ¿Qué significa hacer una evaluación en términos de trabajo, de investigación, de búsqueda, de generación de información, de sistematización de la información, de análisis de la información, de análisis de datos, de elaboración de documentos, elaboración de informes y todo lo demás que conlleva la evaluación, ¿no? Entonces, pues yo creo que si tenemos claro esto, podemos visibilizar que es distinto de hacer el monitoreo o el seguimiento de los programas. Muchas gracias, maestra. ¿Qué opinión tiene respecto de la evaluación interna?
lo que compartía hace un rato. Si tenemos tiempo, está bien hacer una autoevaluación interna, pero la sugerencia es que siempre estemos invitadas e invitados actores y actoras externas para hacer la evaluación. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿el desarrollo de la metaevaluación debería considerarse como un proceso más en el ciclo de políticas públicas o como un proceso interno dentro de la evaluación? Creo que podría ser un proceso más arriba en el ciclo de las políticas públicas. Precisamente si agregáramos en ese circulito otra etapa después de la evaluación, creo que sería muy pertinente agregar la metaevaluación, hacer la evaluación de la evaluación. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son los principales desafíos que afronta la persona evaluadora, si los hubiese, para formular adecuadamente recomendaciones que, con una seguridad razonable, se adopten por parte de las instituciones públicas? Comprender el programa, conocer a profundidad el programa, hacer evaluaciones participativas que involucren a una diversidad de actores y actoras. Por ejemplo, seguramente los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de cualquier evaluación van a ser distintas cuando incorporamos la visión y la perspectiva de las personas que tienen el problema, que el programa pretende atender. Entonces, cuando involucramos a las personas o a la población objetivo y escuchamos sus opiniones y sus perspectivas, los resultados, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones cambian. Esa creo que es uno de los primeros o principales retos. Otro reto, a su vez, es incorporar, como yo decía, a quienes están operando e implementando los programas. Porque muchas veces el evaluador o la evaluadora hacemos las recomendaciones desde acá y desde el conocimiento que nosotros pudimos tener del programa. Pero quienes implementan el programa tienen a su vez otro conocimiento que es muy valioso. Y entonces ellos nos pueden guiar en el sentido de esa recomendación es pertinente hasta aquí, pero hay que mejorarla en estos sentidos. Y por supuesto, en esta misma lógica, también incorporar a tomadoras y tomadores de decisiones sobre el programa. Muy bien, maestra, muchas gracias. Pues tenemos todavía algunas preguntas. ¿Le parece si se las hacemos llegar por correo electrónico y les damos respuesta? Claro que sí, muchas gracias, con mucho gusto. No sé si hubiera alguna otra sobre la presentación. Me gustaría preguntar si fue clara la presentación o alguien tuvo alguna duda sobre eso, sobre la experiencia. Nos comentan que, gracias doctora, la presentación fue muy clara. Creo que respecto a eso, sí, no, todo muy claro, gracias. Sí, creo que sí. Bueno, se llevan varias preguntas de tarea para la reflexión. Muy Ahí van bien, en la maestra. presentación. Bueno, maestra, muchas gracias por su intervención y si me permiten, voy a dar lectura al reconocimiento que a nombre de nuestro titular le otorgaremos. Reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga a la maestra Macarena Orozco Martínez como instructora en la capacitación, evaluación de las políticas y programas públicas, impartida como parte del Programa Anual de Capacitación Externo 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el día 29 de noviembre, con una duración de 1 hora. Firma el maestro Javier Pérez Salazar. Maestra Macarena, ¿algún comentario que quiera externar para concluir con su participación? Muchas gracias. Un gusto estar esta mañana con todas y todos. Les deseo mucho éxito y ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues ahora sí, a nombre de todos los que colaboramos en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, agradecemos a nuestros ponentes, a la maestra Paloma González y Fuentes, el maestro Héctor Emiliano Huerta Carreón y a la maestra Macarena Orozco Martínez.
A todos muchísimas gracias por hacernos un espacio en sus agendas y por habernos compartido sus experiencias y conocimientos. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, LinkedIn, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube. De igual forma, los invitamos a participar el día de mañana en nuestro segundo día de capacitación de esta jornada de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Evaluación al Desempeño de esta auditoría. De esta manera, hemos llegado al final de esta sesión de capacitación. A nombre de todos quienes colaboramos en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, les agradecemos a nuestros ponentes y a quienes nos han honrado con el favor de su atención. Los esperamos en nuestras próximas sesiones de capacitación. Que tengan un excelente día. Bonito día. Muchas gracias.